Bueno, en esta tercer clase vamos a tratar el tema general de soluciones, ¿sí? También, al igual que la anterior, esta clase actúa como una especie de repaso de conceptos que ustedes seguramente vieron en química general, pero bueno, acá vamos a intentar ampliarlos un poco y llevarlos hacia temas que son importantes en ciertos estudios ambientales, ¿sí? ¿Cómo definimos básicamente una solución? Bueno, una solución es una mezcla, ¿sí? Es una mezcla homogénea que tiene por lo menos dos componentes o dos tipos de componentes fundamentales, que son el soluto y el solvente. El soluto es lo que uno disuelve y el solvente es la sustancia que disuelve a dichos componentes, ¿sí? O sea, soluto es lo que uno quiere disolver, solvente o disolvente es lo que uno usa para disolver. En nuestro caso, el solvente va a ser siempre agua. Puede ser cualquier líquido, pero para los problemas ambientales, generalmente el solvente, la sustancia en la cual uno va a encontrar contaminantes o sustancias disueltas, va a ser el agua. Entonces, para nosotros, el solvente va a ser siempre agua. No vamos a decir nunca soluciones acuosas, porque lo vamos a considerar redundante. Las soluciones siempre van a ser acuosas. Bueno, las soluciones, como dijimos al principio, son mezclas homogéneas, homogéneas en el sentido de que uno ve una sola fase, ¿sí? Una mezcla puede ser heterogénea si uno ve más de una fase, o sea, ve varias cosas. Cuando uno mira una solución, ve algo completamente homogéneo, ve una sola fase. Eso es una condición importante para que una mezcla sea llamada solución. Como el solvente para nosotros siempre va a ser el agua, recordemos las propiedades del agua que vimos en la clase anterior. La propiedad saliente del agua era su polaridad. O sea, el agua es una molécula polar, ¿sí? Presenta una diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el oxígeno de 1,2, lo cual coloca la molécula de agua en la zona en la cual exhibe una polaridad neta, ¿sí? En los enlaces hidrógeno-oxígeno son polares, como la molécula de agua es angular, esos momentos dipolares se refuerzan y por lo tanto la molécula exhibe una polaridad neta. ¿Mm? Entonces, la molécula de agua es polar, tiene un momento dipolar asociado. Ese momento dipolar es, como habíamos adelantado en la clase anterior, el responsable de las propiedades de agua como solvente. O sea, el agua es un muy buen solvente, especialmente para componentes iónicos, y la razón se explica un poco en este dibujito que está acá, en este diagrama que está acá. Lo que tenemos es un compuesto sólido, que va a ser lo que nosotros queremos disolver en el agua. Este sólido puede ser o un compuesto iónico o por lo menos un compuesto covalente polar. De modo que o bien tenga iones ya separados, ¿sí? O por lo menos las moléculas de este sólido tengan una separación, una tendencia a separar cargas, lo que lo haría un sólido covalente polar. O sea, el soluto, para que este mecanismo sea válido, tiene que ser o bien iónico o por lo menos covalente polar, para que haya algún tipo de separación. Las moléculas de agua, dijimos, presentan un momento dipolar. Los hidrógenos son positivos, los oxígenos negativos. De esta forma se va a producir una interacción entre los extremos positivos de la molécula de agua con los aniones, los negativos del sólido, y viceversa. Los positivos del sólido van a interaccionar con el extremo negativo de la molécula de agua. Esas interacciones, ya sean entre el dipolo del agua y los iones del sólido
o si el sólido no tiene iones, pero tiene moléculas polares, cada una de ellas con su momento dipolar positivo o negativo, esas interacciones van a ser las responsables de que el sólido se disuelva en el agua, debido a la interacción mutua entre el sólido y las moléculas de agua. Esa interacción es generalmente una interacción de tipo dipolar, ¿sí? Una interacción de cargas. El sólido, al disolverse, por ejemplo, veamos el caso más sencillo de un sólido iónico, el efecto de disolución es la sustracción de los iones por parte de las moléculas de agua para generar lo que se llaman iones rodeados de moléculas de agua o en general solvatados. Solvatar significa hacer este efecto, rodear al catión de moléculas de agua, al ion en general de moléculas de agua. Como este es un ion positivo, un catión, las moléculas de agua se orientan apuntando hacia el catión su extremo negativo, que es el que interacciona con el positivo del catión. Este es un catión solvatado. Como el solvente es agua, uno puede decir catión hidratado, ¿sí? Lo mismo pasa con el anión, pero en este caso las moléculas de agua se orientan al revés, exponiendo al anión su parte positiva, ¿sí? Aquí tenemos un anión solvatado. Esto muestra varios efectos importantes. En primer lugar, si el sólido es un sólido covalente puro, o sea que no tiene ningún tipo de separación de cargas, esta interacción es imposible, porque el dipolo del agua no tendría nada con lo cual interaccionar en el sólido. Si el sólido es covalente puro, no se va a disolver en agua porque este proceso es imposible. Otra observación importante es que los iones en solución, ¿sí? Una vez disueltos, los iones se encuentran siempre rodeados por una capa, por decirlo así, se suele usar la palabra atmósfera, de moléculas de agua, ¿sí? O sea, cada ion se encuentra siempre hidratado. Estas moléculas de agua están interaccionando con el ion y por lo tanto forman una esfera propia del ion, una esfera de hidratación. Esas moléculas están asociadas y están como pegadas a ese ion, ¿sí? Forman como parte de la estructura, la nueva estructura del ion hidratado. Se llaman moléculas de hidratación o moléculas de solvatación, ¿sí? O sea, cada ion que pasa a solución distrae una determinada cantidad de moléculas del solvente para su propia solvatación. Entonces los iones nunca están solitos, están siempre rodeados por esta especie de corona de moléculas de solvente. Este es un concepto importante, porque este concepto de solvatación aparece también mucho en química y es responsable de muchas propiedades de las soluciones. Bueno, estas son las conclusiones aproximadas que vimos recién, ¿sí? Hay una más, ¿sí? Que es la C, la conclusión C. Es posible que el agua no pueda disolver un sólido iónico si la energía de atracción de los iones es muy grande. O sea, si yo acá tengo un sólido en el cual el ion y el catión están muy fuertemente agarrados por fuerzas electrostáticas uno al otro, es posible que todo este efecto de hidratación no tenga la suficiente energía como para romper esos enlaces. Entonces puede haber algunos sólidos iónicos que excepcionalmente sean insolubles en agua. Si las fuerzas de atracción entre catión y anión en el sólido son mucho más energéticas que la ganancia energética que puede dar este proceso, entonces el sólido va a preferir quedarse como está y no disolverse, ¿sí? Entonces acuérdense que todos estos procesos están siempre gobernados por un balance energético.
si el balance energético de lo que estamos haciendo es favorable, o sea, estas especies tienen menos energía que el estado original, el proceso va a ocurrir. Pero si no, no va a ocurrir. O sea, si energéticamente el sólido es más favorable que los iones solvatados, el proceso de solvatación no va a ocurrir. Eso se observa cuando estos iones están muy fuertemente atraídos en los sólidos. Ocurre en no muchos casos, pues ya sabemos que los compuestos iónicos tienden a disolverse en agua, pero existen siempre las excepciones a la regla. En este caso podrían ser estas dos sustancias, el cloruro de litio y el fluoruro de magnesio, que pese a ser compuestos iónicos netos, son poco solubles en agua. Bien. Las sustancias que se disocian en agua y forman iones, ¿sí?, se denominan electrolitos. O sea, un electrolito es cualquier sustancia que se disuelva en agua y genere iones. Ya vimos que estas sustancias pueden ser de dos tipos. Pueden ser compuestos iónicos, la sal, por ejemplo, el cloruro de sodio, o pueden ser también compuestos covalentes, como el cloruro de hidrógeno que vimos en la clase anterior. El cloruro de hidrógeno es un compuesto covalente, pero al disolverse en agua genera iones. Entonces también entra en esta categoría de electrolitos. Pueden ser de dos tipos, esto ustedes ya lo vieron, en química general vamos rápido. Pueden ser fuertes, si están completamente disociados en iones, o sea, no queda nada de la estructura original de la sustancia, todo se convierte en iones. Se dice en este caso que están disociados un 100% o completamente. Los casos habituales, los casos generales que uno suele ver son los ácidos fuertes, ¿sí?, que son los 6 ácidos que están ahí. Nosotros vamos a trabajar con un sistema de cosas donde los únicos ácidos fuertes que vamos a ver y los únicos de importancia en general son esos 6 que están ahí. Está bueno aprendérselos, ¿sí?, aprendérselos, hacer un pequeño ejercicio de memoria y aprenderse a esos 6 ácidos, son 6 ácidos, como los ácidos fuertes, ¿sí? Y como que no va a haber otro, ¿sí? Puede haber un ácido raro por ahí que también sea fuerte, pero nosotros vamos a trabajar exclusivamente con esos 6 que están ahí. Esos son ácidos fuertes, están completamente disociados en solución acuosa, de modo que cuando uno prepara una solución de cualquiera de ellos, todo lo que uno ponga de estos ácidos se convierte en iones. En el caso, por ejemplo, del ácido nítrico, se va a convertir en los iones hidrógeno más, el protón, y el ion nitrato, NO3 menos. ¿Sí? Ese proceso de disociación es completo. También los hidróxidos forman parte de esta categoría. En general, los únicos dos hidróxidos de importancia práctica son el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. Los dos son electrolitos completamente fuertes. Y nosotros vamos a trabajar como si todas las sales fuesen electrolitos fuertes. Esa es una muy buena aproximación. Por supuesto, siempre va a haber alguna sal que dé la nota y no se disocie completamente. Bueno, eso lo vamos a ignorar. Las sales las vamos a trabajar siempre como electrolitos. Los débiles son aquellos que están muy poco disociados. En general tenemos la suerte de que la mayoría de los electrolitos entran en una categoría o entran en otra. Entonces esto simplifica bastante el panorama. En general llamamos electrolitos débiles a aquellos que están disociados menos que un 5%. Y pertenecen a esta categoría los ácidos débiles y las bases débiles. Las bases débiles para nosotros, como los hidróxidos, van a entrar todos en la categoría anterior. Las bases que nos quedan son el amoníaco y las bases orgánicas relacionadas con el amoníaco, que tienen todos una estructura muy semejante a la del amoníaco, con una parte de la molécula como una molécula orgánica. Pero siempre van a tener el grupo NH2, NH o N unido a 3 grupos orgánicos.
¿sí? Son compuestos que están fuertemente relacionados con el amoníaco, generalmente son aminas, ¿sí? En química orgánica van a ver esas cosas, o compuestos que tengan esa estructura, ¿sí? Generalmente las bases débiles para nosotros, pese a que hay varios tipos de bases débiles, para nosotros van a ser siempre sustancias relacionadas con el amoníaco. Y al estar relacionadas con el amoníaco, todos van a tener un nitrógeno unido, ya sea a hidrógeno o algún carbono al cual engancha una parte orgánica. Esa va a ser la estructura que nosotros vamos a ver de bases débiles. ¿Sí? Haría falta un poquito más de discusión orgánica acá, pero como ustedes todavía recién están empezando a ver química orgánica, vamos a ir viendo algunos ejemplos sobre la marcha. Ejemplo típico de base débil, bueno, el amoníaco. Piensen siempre en esta sustancia como el ejemplo típico de una base débil. Los ácidos débiles son todos los que no están en esta categoría. ¿Sí? Cualquier ácido que aparezca y no sea alguno de estos es automáticamente un ácido débil. Bueno, las soluciones, la característica esencial de una solución es cuánto soluto ponemos por una cantidad dada de solvente. Eso se denomina concentración de la solución. O sea, cuánto soluto hay en función de la cantidad de solvente que usemos. Hay muchas formas de expresar la concentración de las soluciones, pero en química analítica se usan básicamente algunas de ellas, ¿sí? Se usa mucho el porcentaje en peso. Estas dos formas que estoy dando ahora son para soluciones medianamente concentradas, ¿sí? Soluciones muy concentradas o medianamente concentradas. Son el porcentaje en peso, que indica los gramos de soluto que se tienen por cada 100 gramos de solución, o sea, cuántos gramos de soluto pongo cada 100 gramos de solución. O la molaridad. La molaridad es la unidad química por excelencia de la concentración de las soluciones y representa el número de moles de soluto que hay por litro de solución. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre las dos. La primera usa gramos de soluto, la segunda usa moles de soluto. La primera usa gramos de solución, la segunda usa litro de solución, o sea, volumen. La más útil para química analítica es sin duda la molaridad. Bueno, acá hay un ejemplo típico que está desarrollado en detalle y muestra la conversión entre estas dos formas de concentración, ¿sí? Uno generalmente cuando tiene que preparar una solución a partir de una solución más concentrada, por ejemplo, las preparaciones de las soluciones de ácido clorhídrico, ¿sí? Que la clase anterior estuvimos discutiendo el tema, esta molécula representa el cloruro de hidrógeno, que es un gas. Cuando yo lo disuelvo en agua, obtengo soluciones de ácido clorhídrico. O sea, la palabra ácido clorhídrico es propia para cuando esta sustancia está disuelta en agua. Si está en fase gaseosa, es preferible llamarla cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Esta división es lo que uno debería hacer, pero uno generalmente después termina entrando en confianza y llamando a esta sustancia siempre ácido clorhídrico. No está bien, pero es tolerable. Bueno, el ejercicio me dice, ¿cuál es la molaridad de una solución de ácido clorhídrico? Bueno, ahora como estoy en solución, puedo llamarlo ácido clorhídrico. Si contiene 37% peso en peso de ácido clorhídrico y su densidad es 1,18 gramos por mililitro. Bueno, el ejemplo está resuelto acá, ¿sí? En detalle, para que ustedes lo vean y lo apliquen a los ejercicios de seminario que los requieran. Esto se va a hacer también después de nuevo en el laboratorio, así que ahí van a tener una oportunidad de volver a practicar este tipo de ejercicios. Este tipo de ejercicios es muy habitual en química, así que uno lo tiene que manejar con cierta soltura. Estos ejercicios hay que hacerlos con relativa automaticidad, ¿sí? Uno le tiene que salir rápido. Fíjense que a mí me dan el porcentaje peso en peso y me piden la molaridad.
¿Por qué me dan siempre la densidad? Bueno, por lo que acabamos de decir hace un rato. El porcentaje de peso en peso se refiere a gramos de solución, pero la molaridad se refiere a litros, o sea, a volumen de solución. Para pasar un volumen a una masa es necesario la densidad. Las densidades, acuérdense, son siempre en estos problemas de la solución. No es ni la densidad del solvente y mucho menos la densidad del soluto, es la de la solución, ¿sí? O sea, esta solución concentrada de ácido clorhídrico, que tiene 37 gramos del soluto de cloruro de hidrógeno en 100 gramos de solución, tiene una densidad de 1,18 gramos por mililitro. Ese valor siempre me va a permitir convertir la masa de la solución en litros de solución, en el volumen de la solución, o viceversa. Entonces, ¿cómo hago este ejercicio? Bueno, básicamente tengo que convertir los 37 gramos de ácido clorhídrico o de cloruro de hidrógeno que tengo en mi solución en moles. Entonces digo, si un mol de cloruro de hidrógeno pesa 36,5, 37 gramos de cloruro de hidrógeno equivalen a X moles. Hago la cuenta, acuérdense, esto por esto dividido esto, y me da 1,014 moles de ácido clorhídrico. Esta cantidad, estos 37 gramos de ácido clorhídrico, yo los tengo en 100 gramos de solución, porque vienen del porcentaje. Entonces tengo que ahora convertir los 100 gramos de solución a volumen. Para eso uso el dato de la densidad. Si un mililitro de solución pesan o equivalen, para no hablar de peso, sino de masa, equivalen a 1,18 gramos, los 100 gramos de solución equivalen a X mililitros. Hago la cuenta y obtengo este volumen, 84,75 mililitros, o esta cantidad en litros. Entonces lo que obtengo acá es que tengo esta cantidad de moles en este volumen de solución. La molaridad es el número de moles dividido el volumen de la solución. Hago ese cociente, la división, y me da este valor. Este valor lo redondeo a 12 mol por litro. ¿Por qué hago este redondeo? Bueno, esto es importante también, y es algo que ustedes que están en una disciplina científica, es una ingeniería, entonces algo que una costumbre que uno tiene que tomar. Si a mí me dan estos datos, perdón, con 2 cifras significativas, este con 3 cifras significativas, yo el resultado lo tengo que dar, para que mi resultado tenga un sentido completo, lo tengo que dar con el menor número de cifras significativas que tienen los datos, ¿sí? Porque estas 4 cifras significativas de algún modo son mentirosas, porque ninguno de estos dos datos tiene 4 cifras significativas. Siempre el que tiene menos cifras es el que domina. Como este dato tiene 2 cifras, mi resultado, para ser coherente, lo tengo que dar con 2 cifras significativas. Por eso hago este redondeo. ¿Esto es obligatorio hacerlo en la materia? Bueno, ustedes es la segunda química que hacen. Yo no lo voy a tomar como obligatorio, pero está bueno hacerlo, porque uno adquiere un buen hábito, que es el de la consideración de las cifras significativas. Cuando uno presenta un informe a la larga, eso es muy tenido en cuenta, porque no es lo mismo decir 11,96 que 12. ¿Sí? Yo acá estoy diciendo que conozco mi resultado con 2 cifras significativas. Acá estaría diciendo que lo conozco con 4, y eso es falso. Entonces, no hay que mentir cuando uno hace los informes, y tiene que decir las cosas dentro de lo que uno hizo lo más preciso posible. Entonces el resultado es 12 moles por litro o 12 molar. La solución que tiene esta riqueza y esta densidad es 12 molar. Este es repito, es un ejemplo muy típico, ¿sí?, de cálculos y operaciones que se hacen con soluciones.
¿Qué pasa cuando uno trabaja con soluciones diluidas? Y es lo que uno, o sea, diluidas es que tiene poco soluto por unidad de solvente, por cantidad de solvente, perdón. Cuando uno tiene cantidades de solutos muy pequeñas, uno habla de soluciones diluidas. Cuando uno tiene soluciones diluidas, ¿qué es lo que pasa generalmente en muchos problemas ambientales? Porque en química ambiental uno trabaja generalmente con contaminantes. Y los contaminantes no están presentes en cantidades muy grandes, o sea, no generan soluciones diluidas. Perdón, soluciones concentradas. Generan más bien soluciones diluidas. Las formas de expresar la concentración que vimos antes no son muy cómodas. O sea, se pueden usar, no hay problema, pero no generan números cómodos para trabajar cuando uno tiene soluciones muy diluidas. Porque los números serían muy chiquitos, básicamente por eso. Serían todos exponenciales 10 a la menos algo. Entonces, bueno, uno si trabaja mucho con esas cosas, se pudre de trabajar con esos números. Entonces conviene usar formas de expresar las concentraciones que sean más cómodas. Y se usa mucho, o sea, no es un capricho esto. Todo el mundo que trabaja en problemas ambientales usa estas formas que vamos a ver ahora, que son básicamente dos, pese a que, bueno, cada experimentador puede modificarlas a su gusto, pero básicamente, o sea, puede proponer formas nuevas de dar la concentración. Pero estas dos son como la base de cualquier unidad de medir concentraciones en soluciones diluidas. Y son las partes por millón, que representan la masa de soluto expresada en miligramos por kilo de solvente. Miligramos de soluto por kilo de solvente. Si la solución es muy diluida, o sea, contaminantes que están presentes en muy baja proporción, se usa las partes por billón, que indican la masa de soluto también en miligramos, pero ahora por cada 1000 kilos de solvente. O sea, miligramos por kilo, partes por billón. Miligramos cada 1000 kilos, partes por billón. Cuando uno trabaja con soluciones muy diluidas, la densidad del solvente, perdón, es esencialmente igual a la densidad de la solución, porque al haber tan poco soluto, el solvente y la solución es prácticamente lo mismo. Entonces, uno puede también trabajar con estas definiciones, pero expresada por kilo de solución o por cada 1000 kilos de solución. ¿Sí? Serían lo mismo porque el solvente y la solución en estos casos es esencialmente lo mismo. Entonces no habría problema. Eso no se puede hacer cuando uno tiene soluciones más concentradas. Ahí el soluto empieza a jugar. Entonces, solvente y solución no es lo mismo. Otra forma de expresar la concentración de las soluciones son las llamadas funciones P. Las funciones P se definen como, en general, de una forma completamente general, una función P de algo, de cualquier cantidad, es menos el logaritmo de esa cantidad. Si uno, por ejemplo, trabaja con concentraciones, la función P de la concentración de una determinada sustancia se define como menos el logaritmo de la concentración molar de esa sustancia. Esta es una forma también muy usada para expresar concentraciones de contaminantes, y lo que hace al haber un logaritmo es este número, que es un número muy chiquito, me lo convierte en algo más manejable, ¿sí? Y el signo menos lo que hace es pasármelo de negativo a positivo. O sea, estas cantidades son cantidades positivas y números manejables. El caso más común y que todo el mundo ha escuchado alguna vez es el pH. El pH es menos el logaritmo de la concentración molar de protones. Es un ejemplo de este tipo de concentración. En química analítica, esta definición de pH se extiende a cualquier sustancia. O sea, cualquier cosa que esté disuelta en agua tiene su P lo que sea. ¿Sí? Y siempre se calcula a partir de su concentración molar
tomando el logaritmo y cambiando de signo. Otro concepto importante asociado con las soluciones, este es un concepto ya muy químico, es que muchas veces, ya lo vimos más o menos al hablar el tema de electrolitos fuertes y débiles, vemos que el soluto se transforma al hacer la solución. ¿Sí? Uno cuando lo disuelve en agua, se produce algún tipo de transformación. Esa transformación para nosotros es, por ejemplo, la disociación. Si uno disuelve cloruro de hidrógeno gaseoso en agua, este cloruro de hidrógeno pierde su identidad. Ya no está más en la solución y se convierte en iones hidrógeno y en iones cloruro. Entonces, hay como una especie de cambio en el soluto al producirse la disolución. Uno sigue hablando de una solución, por ejemplo, 0,1 molar de ácido clorhídrico. Pero en esa solución ya no hay más esta sustancia, ya no está más el cloruro de hidrógeno. Acuérdense que este es un electrolito fuerte, entonces se disocia completamente. Todo lo que hay en la solución son protones y cloruros. Sin embargo, uno sigue hablando de la solución 0,1 molar de ácido clorhídrico. Yo lo que voy a tener en esa solución son estos dos iones, cada uno con una determinada concentración. Entonces ya vemos que hay como dos tipos de concentración. Esta concentración, que es la con la cual yo preparé la solución, y las concentraciones reales de los iones que tengo ahí adentro. Esas dos formas, más que formas, esos dos tipos de concentración se denominan concentraciones analíticas. La concentración analítica es la concentración con la cual yo preparé la solución. ¿Sí? O sea, yo quería preparar una solución 0,1 molar de ácido clorhídrico. Bueno, genial. Tomo 0,1 moles de ácido clorhídrico y los disuelvo en un litro de solución. Genial. Ahí tengo una solución 0,1 molar de ácido clorhídrico. Pero bueno, si yo analizo lo que tengo en esa solución, no tengo más ácido clorhídrico. Tengo protones y cloruros. Las concentraciones verdaderas de las especies que tengo en solución se denominan concentraciones de equilibrio. Y para estas concentraciones de equilibrio se usa el simbolito de los corchetes. O sea, cuando uno está expresando una concentración, siempre son todas concentraciones molares, ¿sí? Eso no hay duda. Pero los corchetes se reservan para concentraciones de equilibrio. Las concentraciones analíticas generalmente se escriben de esta manera. O sea, concentración igual a 0,1 molar. ¿Cuáles son las concentraciones de equilibrio en este caso? Bueno, si yo puse inicialmente 0,1 mol de ácido clorhídrico, se me disoció completamente porque es un ácido fuerte, se me formaron, por lo tanto, 0,1 mol por litro de protones, acá está, 0,1 mol por litro de protones y 0,1 mol por litro de cloruros. Entonces las concentraciones en equilibrio son 0,1 de cada uno. ¿Sí? Por cada mol de esto que yo disuelvo, me aparece un mol de esto y un mol de esto. Clarito. ¿Cuál es la concentración de equilibrio del cloruro de hidrógeno, del ácido clorhídrico, en la solución? 0, porque desaparece completamente. Esta sustancia se transforma 100% en estos dos iones. Entonces la concentración de equilibrio del ácido no disociado es 0. No hay nada, no quedó nada. Esta es la división, la definición y la distinción entre estas dos formas de indicar la concentración de una solución. Esta es puramente experimental, esta es la que va a estar en la botella o en el rótulo que uno le ponga a la solución. Uno va a decir, yo tengo una solución 0,1 molar de ácido clorhídrico. Eso quiere decir nada más que yo la preparé poniendo 0,1 mol del soluto en un litro de solución. Ahora, ¿ese soluto permanece inalterado? No, se transforma. Entonces voy a tener
concentraciones de equilibrio de todas las especies que surjan de la transformación de ese soluto. ¿Mm? Ahí habrá que discutir si el electrolito es débil, si el electrolito es fuerte. Bueno, si es fuerte el cálculo es fácil, si es débil es más complicado, eso lo vamos a ver más adelante. Pero por lo menos que se vea la distinción entre los dos tipos de concentración, analítica y de equilibrio. La analítica surge siempre por preparación, ¿sí? Es la que está en el rótulo de la botella o del frasco. Las de equilibrio surgen por cálculo. O sea, uno establece una hipótesis de qué es lo que le pasa al soluto en la solución y en base a esa hipótesis uno calcula las concentraciones de cada especie. ¿Sí? La hipótesis acá sería, bueno, es un electrolito fuerte, está completamente disociado. Más que una hipótesis, es una certeza. Pero bueno, en algunos casos uno tiene que especular qué es lo que le pasa al soluto cuando no tiene muy en claro qué tipo de soluto es. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante. Bueno, ¿qué pasa cuando uno tiene un ácido débil? Bueno, cuando uno tiene un ácido débil, tiene básicamente el mismo proceso, solo que ahora la disociación no es completa. Cuando uno tiene una disociación que no es completa, se establece un equilibrio entre las sustancias de disociación y la sustancia original. Ese equilibrio se representa siempre con una doble flecha. Más correcto que poner esta flecha de dos cabezas es poner una flecha, una arriba del otro, en sentidos opuestos, ¿sí? Yo no encontré el símbolo, así que lo reemplacé por esto. Esto no es muy correcto, pero bueno, se entiende lo que quiere decir. Esto significa un equilibrio entre estas especies. Ese equilibrio implica que algo de esta especie no se disoció. O sea, queda en la solución de la misma forma que el soluto original. O sea, queda algo del soluto original en la misma forma en la cual yo lo puse en la solución. Bueno, acá me dicen la concentración de protones en equilibrio vale esto. Entonces, las concentraciones de equilibrio de las otras dos especies son, si la de protones vale 0,02 molar, la del anión tiene que valer lo mismo, porque por cada uno de estos que se disocia, me aparece uno de estos y uno de estos. Y la del ácido, la del soluto original, tendrá que ser lo que puse originalmente menos lo que se disoció. Entonces me daría esta cantidad para la concentración de equilibrio del ácido débil. ¿Sí? La concentración analítica es la misma que antes, 0,1 molar, porque yo preparé la solución poniendo 0,1 mol de esto en un litro de solución. Entonces acá se ven las diferencias entre la concentración analítica y las concentraciones de equilibrio. Gran parte del trabajo de esta materia va a ser calcular las concentraciones de equilibrio a partir de las concentraciones analíticas. La analítica siempre la voy a conocer porque la solución la preparé yo o me dicen o me dan los datos el que la preparó. Entonces ese siempre es un dato conocido. Las de equilibrio hay que calcularlas. Bueno, por supuesto, en este caso se tiene que cumplir este balance que está acá abajo. O sea, la cantidad de soluto que permanece en la forma original más la cantidad de soluto que se disoció tiene que ser igual a la que puse al principio. Porque o le pasa una cosa o no le pasa nada. No puede, HX no se puede convertir en otra cosa. O se queda como está o se disocia. Entonces se tiene que cumplir este balance, esta igualación. Lo que puse inicialmente, de lo que puse inicialmente, 0,1 molar, esta cantidad quedó igual y esta cantidad se disoció. Entonces me da efectivamente 0,1 molar. ¿Sí? Esta es una comprobación que uno puede hacer para ver si hizo bien las cuentas. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo trabajar estos cálculos. ¿Sí? Por ejemplo, me dicen que el límite tolerable
para el ion plomo en agua es de 50 partes por billón. ¿Qué significa este número? Bueno, 50 partes por billón implica que en el agua la cantidad máxima de plomo que puede haber disuelto son 50 miligramos cada 1000 kilos de agua. Por encima de ese valor, el plomo empieza a ser tóxico. Entonces, bueno, ese es el límite de admisibilidad del plomo en agua. Exprese esta concentración en miligramos de plomo por litro, molaridad, partes por millón y P plomo. O sea, la función P del plomo. Bueno, para hacer las cuentas, bueno, hay que hacer una serie de conversiones, muy poquitas. Si yo quiero convertir 50 partes por billón de plomo a miligramos de plomo por litro, directamente yo sé que esta cantidad, 50 miligramos de plomo en 1000 kilos de agua, 1000 kilos de agua equivalen a 1000 litros de agua, ¿sí? Porque la densidad del agua es 1, acuérdense, es 1 gramo por mililitro o 1 kilo por litro. Entonces, 1000 kilos de agua es lo mismo que hablar de 1000 litros de agua. Eso no es válido para soluciones, ¿sí? Eso es válido para el agua pura, pero para soluciones diluidas más o menos seguiría funcionando. ¿Cuánto tenemos en 1 litro? Bueno, si en 1000 kilos de agua hay 50 miligramos, 1000 kilos equivalen a 1000 litros, en 1000 litros tengo 50 miligramos, en 1 litro hago la regla de 3 y me da esta cantidad que está acá, directamente. ¿Sí? ¿Cómo calculo ahora la molaridad? Bueno, la molaridad yo sé que tengo 50 miligramos de plomo en 1000 litros de agua. Dice 1000 litros de agua, pero como la solución es muy diluida, esos 1000 litros de agua se pueden tomar como 1000 litros de solución, ¿sí? Pues la molaridad me pide el volumen de la solución, no el volumen del solvente. Pero en soluciones diluidas se puede tomar solvente y solución como prácticamente sinónimos. Entonces lo que tengo es simplemente que transformar estos 50 miligramos de plomo en moles. Como el peso atómico del plomo es 207.2, calculo el número de moles, me da esto, y después lo divido por el volumen de la solución, que son 1000 litros. Eso me da esta cantidad que está acá. Bien. Partes por billón, ¿está bien esto? Bueno, habría que revisar un poquito las cuentas acá, pero el procedimiento es este, ¿sí? Me llama la atención que estas dos cantidades sean iguales. Bueno, después vamos a revisar las cuentas ahí. Punto C. Partes por millón. ¿Sí? Esto era partes por billón, ahora me dicen pasarlo a partes por millón. Bueno, las partes por millón son 1000 veces menores que las partes por billón. Por lo tanto, uno tendría que convertir simplemente, si el dato original son 50 miligramos cada 1000 litros, ahora tengo que ver, o cada 1000 kilos de agua, ahora tengo que ver cuántos miligramos hay en 1 kilo. Es una regla de 3 directa. Si en 1000 kilos hay 50 miligramos, en 1 kilo habrá X. Bueno, eso da 0,05 partes por millón. Y el PB, o sea, el P plomo, se calcula directamente como menos el logaritmo de la concentración molar de plomo, suponiendo que este número esté bien, hacemos directamente menos el logaritmo de esta cantidad y ahí obtengo el valor del P plomo. ¿Sí? Fíjense que es mucho más cómodo cuando uno compara cantidades o lee informes, esta cantidad que estos números que están acá, que todos tienen ese 10 a la menos algo. Bueno, eso se evita y por eso se trabaja con este tipo de números que son visualmente mucho más manejables. Quedaría revisar estas dos cantidades que están acá, ¿sí? Confirmar eso. Bueno,
Solubilidad de gases en líquidos. Bueno, ahora vamos a trabajar con un tipo diferente de solutos, que son gases, ¿sí? Esto tiene mucha importancia en la interacción, es un tema muy de moda, y tiene mucha importancia en los fenómenos atmosféricos y fundamentalmente la interacción de la atmósfera con el agua natural de la Tierra, ya sean los mares, los lagos, los ríos. ¿Sí? Cómo las transformaciones que sufre la atmósfera influyen sobre los fenómenos que uno observa, ya sea de contaminación o los fenómenos bioquímicos que uno observa en aguas naturales. Entonces, para eso hay que ver cómo se controla, o sea, cuál es la ley que controla la solubilidad de un gas en líquido. ¿Sí? Un gas puede ser, por ejemplo, el oxígeno de la atmósfera, y cómo se disuelve ese oxígeno en el agua. Eso va a ser importantísimo para analizar la vida que se pueda generar en el agua. ¿Sí? Los organismos marinos respiran ese oxígeno. También se puede aplicar a problemas de contaminación. Un gas puede ser un contaminante, y ese contaminante se disuelve en agua y tiene efectos sobre la vida que se desarrolla en esa agua. La aplicación más importante de esto, por supuesto, es la disolución del dióxido de carbono en el agua. Eso genera problemas debido a las reacciones químicas que da el dióxido de carbono en el agua. Ya vamos a profundizar un poquito más en estos temas, ¿sí? Por ahora vamos a ver la teoría. La teoría está basada en lo que se llama la ley de Henry. La ley de Henry es la ley que controla la solubilidad de un gas en un líquido. Como siempre, el líquido para nosotros va a ser agua. Entonces, directamente usemos como solvente agua. El proceso se puede ejemplificar así. El compuesto gaseoso A se disuelve en agua y forma una solución. Este es el proceso ejemplificado. La cantidad de A en fase gaseosa se puede representar por su presión parcial, ¿sí? O sea, la presión que ejerce ese gas en fase gaseosa. Y en la solución por su concentración molar. La ley de Henry me dice que el cociente entre estas dos cantidades es una constante a una temperatura dada. O sea, siempre vale lo mismo. Si uno mide cuánto gas, cuánta sustancia, para ser más general, ¿no? Cuánta sustancia hay disuelta en agua que está en contacto con un aire que contiene esa sustancia, la relación entre estas dos cantidades siempre es una constante, que se denomina ley de Henry, ¿sí? Constante de la ley de Henry para la sustancia A. De esta manera, podemos despejar de esta formulita la concentración de A que va a haber en la solución, haciendo la constante de la ley de Henry multiplicado por la presión parcial del gas. Ojo, esta presión no es la presión total de los gases en contacto con el agua, es la presión debida solo al componente A, o sea, su presión parcial. En el aire uno tiene un montón de cosas, tiene básicamente nitrógeno, oxígeno y un montón de gases menores. Generalmente la presión del aire es una atmósfera, o un bar, como se prefiere llamarlo ahora. Una atmósfera por ahí es conceptualmente más claro. Esa es la presión total de los gases en la atmósfera. Bueno, a nosotros no nos sirve esa presión. Nos sirve la presión que ejerce solamente nuestro contaminante, que es de esperar que sea muy chiquita, porque si no sería un contaminante, sino sería un problema mayúsculo. Esta expresión de acá es la forma de la ley de Henry que vamos a usar nosotros de acá en adelante. La concentración de un compuesto A en agua en contacto con una fase gaseosa que contiene esa sustancia es igual a la constante de la ley de Henry, que ya veremos cómo calcularla, por la presión parcial del gas en esa fase gaseosa. Bueno, la constante de la ley de Henry depende fundamentalmente de dos cosas, del solvente y de la temperatura.
como para nosotros el solvente siempre va a ser agua, esa dependencia la eliminamos. Y solo va a depender de la temperatura. Acá tenemos valores de la constante de la ley de Henry para diferentes gases, todos a 25 grados, que son los que están tabulados. O sea, uno va a bibliografía y generalmente se encuentra con números de este tipo. Acá esto está tabulado de esta manera, siempre buscando que los números sean visualmente lo más sencillos posible. ¿Qué quiere decir esta nomenclatura? Bueno, hay que acostumbrarse un poco, porque esto es nomenclatura científica. Uno se topa mucho con estas cosas. Esto quiere decir que 1000 veces la constante de Henry vale esto. Y la constante de Henry está expresada en unidades de molar por atmósfera. O sea que si uno quiere recuperar el valor de la constante de Henry, estos números hay que dividirlos por 1000. Si 1000 veces la constante de Henry para el nitrógeno vale 0,61, la constante de Henry será este número dividido 1000, o sea, paso el 1000 dividiendo. Eso hay que tenerlo en cuenta también, porque generalmente cuando uno accede a este tipo de información, siempre en las tablas se busca que los números sean lo más legibles posibles. Acá hay otro dato que después lo vamos a usar, por ahora lo pasamos de largo. ¿Sí? Cuanto menor sea el valor de la constante de Henry, menos soluble es el gas a una presión dada. Cuanto más chiquitos son estos valores, menos soluble es el gas. Bueno, el aire, vamos a trabajar siempre con el caso del aire, porque es el caso, desde el punto de vista ambiental, es el caso más importante. El aire contiene un 25% molar de oxígeno. Eso quiere decir que de cada 100 moléculas que hay en el aire, 21 son de oxígeno. El resto es casi todo nitrógeno y pequeñas cantidades de otros gases, entre los cuales están los contaminantes. La presión parcial del oxígeno, o sea, uno necesita en la ley de Henry la presión debida solo al oxígeno, tomando siempre que la presión total es una atmósfera. La presión total de todos los gases es una atmósfera, presión atmosférica. Entonces, si yo quiero ver cuál es la presión debida solo al oxígeno, tengo que hacer, si una atmósfera es debido a todos los gases, la debida al oxígeno va a ser solo el 21%, 21 de cada 100, de una atmósfera. Una atmósfera es debida a las 100 moléculas que hay. A las 21 de oxígeno es como una regla de 3. A las 21 de oxígeno va a ser 0,21 atmósferas. ¿Sí? Entonces, eso nos da cuál es la presión parcial del oxígeno en la atmósfera. O sea, de una atmósfera total, que equivale a la presión de todos los gases, 0,21 es la presión debida solamente al oxígeno. Entonces podemos ahora, una vez que tenemos esta presión debida solo al oxígeno, podemos calcular cuánto oxígeno se disuelve en agua a 25 grados. Aplicamos la ley de Henry. Como es oxígeno, vamos a la tablita y sacamos el valor correspondiente al oxígeno. Es 1,6. Fíjense, lo divido por 1000, me da este número de acá, le pongo las unidades que me indica acá y lo multiplico por su presión, 0,21 atmósferas. Eso me da esta cantidad. Esa es la cantidad normal que tiene que tener de oxígeno el agua en contacto con el aire. O sea, ese es el valor que necesitan los organismos vivos para desarrollar sus actividades en agua, ¿sí? Eso es a 25 grados. Ahora vamos a ver qué pasa cuando cambia la temperatura. Variaciones de la cantidad de oxígeno respecto a ese valor, ese sería como el valor ideal, el valor en ausencia de cualquier tipo de contaminación. Variaciones o desplazamientos del valor de la concentración de oxígeno respecto a ese valor base indica algún tipo de contaminación o algún problema en el agua que deberá ser, por supuesto, solucionado. Bueno,
La constante de la ley de Henry, o sea, es esa constante de Henry, un poco misteriosa ahora, equivale a una constante de equilibrio. ¿Por qué? Porque yo tengo este proceso. Este proceso es un proceso de disolución, en el cual el gas A se disuelve en el agua para generar una solución. Esto no es un equilibrio químico, porque no hay transformación química. O sea, tengo A acá y tengo A acá, tengo la misma sustancia, pero en medios distintos. Acá está en gas y acá está mezclada con el agua en la solución. ¿Sí? Entonces, esto es un proceso físico más que un proceso químico. Sin embargo, valen las generales de la ley para cualquier equilibrio. O sea, si yo conozco cuáles son las fórmulas del equilibrio químico, se las puedo aplicar sin problemas a este proceso físico. Generalmente el equilibrio químico, recordarán de química general, el principio de Le Chatelier. ¿Sí? El principio de Le Chatelier indicaba que todo equilibrio tiende a oponerse de alguna manera a cualquier perturbación que se le quiera hacer. ¿Sí? Eso sigue valiendo acá. El proceso de disolución del gas, este equilibrio, es un proceso exotérmico. Es un proceso que libera calor. El principio de Le Chatelier predice que el proceso se va a ver menos favorecido al aumentar la temperatura. ¿Sí? Este proceso, como es exotérmico, si yo aumento la temperatura, el proceso se va a ver cada vez menos favorecido. Al ser exotérmico, se ve favorecido a temperaturas bajas. Un proceso endotérmico que necesita calor se ve favorecido al aumentar la temperatura. Al aumentar la temperatura tenés más calor disponible y por lo tanto el proceso avanza. Como este proceso es al revés, es exotérmico, va en sentido contrario. Un aumento de temperatura lo desfavorece. Como el proceso está desfavorecido a medida que aumenta la temperatura, los gases se van a disolver mejor en un solvente a medida que la temperatura sea más chica. O sea, a menor temperatura, mayor solubilidad. Entonces, bueno, ¿cómo varía la constante de la ley de Henry con la temperatura? Bueno, aparece una formulita que parece ser muy complicada. Para gente que estudia ingeniería no debería ser tan complicada. Pero bueno, es la ecuación de Van Hoff. ¿Sí? La ecuación de Van Hoff se aplica tanto al equilibrio químico como al equilibrio físico. Y lo que me permite calcular es la variación de las constantes, tanto de equilibrio químico como de equilibrio físico, con la temperatura. Esta ecuación vamos a describirla, porque uno no tiene mucha gimnasia con este tipo de ecuaciones ya un poquito más elaboradas. Esta ecuación me dice, la constante de Henry para la sustancia a una determinada temperatura T2 es igual a ese mismo valor, perdón, a la constante de Henry de la sustancia a una temperatura a la cual yo lo conozco, típicamente 25 grados, que son los valores que están en las tablitas, multiplicado por exponencial. La exponencial es la inversa del logaritmo natural, e a la algo. ¿De qué? Bueno, de menos el delta H de disolución. ¿Qué era el delta H de disolución? Según vieron en química general. Bueno, es el calor intercambiado en el proceso de disolución, o sea, en este proceso. Es el calor que se intercambia en ese proceso. Esos valores también están tabulados. Son los valores que aparecen en esta tablita. Fíjense que son todos negativos, porque el proceso es exotérmico, o sea, el calor se libera. Entonces, por eso son negativos. Bueno, estas cantidades, fíjense, las unidades están expresadas en kilojoule por mol y están divididas por R. R es la famosísima constante de los gases, que acá hace una reaparición. O sea, R va a aparecer en cualquier fórmula donde haya algo de fisicoquímica, va a aparecer R. Lo que pasa es que acá R aparece en unidades de Joule, no en litro-atmósferas como la veían ustedes en la teoría de los gases. Bueno, acá se cambia la unidad, es la misma, es equivalente, pero ahora en otras unidades. En unidades de Joule
son 8.314. Siempre vale lo mismo porque es una constante. Y las T, por supuesto, son temperaturas en grados Kelvin, ¿sí? Que se obtienen sumándole a la temperatura centígrada 273 Kelvin. O sea, toda esta información que está acá es conocida. Lo que hay que hacer para hacer la cuenta es asegurarse de que esté todo en la unidad correcta. Acuérdense que el exponencial, al igual que el logaritmo, se aplican siempre a cantidades adimensionales, sin unidades. Entonces hay que asegurarse que la cuenta que yo haga acá adentro no tenga ninguna unidad. Por eso tienen que estar todas las cantidades en la unidad adecuada para poder hacerla. Por ejemplo, no puedo poner el R de los gases 0,082 litros atmósferas porque no se me va a simplificar con nada y voy a tener un problema. Más allá de eso, esta es una cuenta que la calculadora la hace en 2 minutos. Bueno, vamos a hacer la cuenta para calcular cuánto vale la solubilidad del oxígeno en agua, pero ahora a 7 grados. En cambio de a 25, como hicimos la cuenta antes, ahora lo tengo que calcular en un agua más fría, a 7 grados. Por ejemplo, un agua patagónica o un agua cercana a la Antártida. Bueno, la constante de Henry para el oxígeno a 280 Kelvin, paso los 7 grados centígrados a Kelvin, es igual a la constante de Henry para el oxígeno a 298, el valor que está en la tablita, lo conozco, por el exponencial de el calor de disolución del oxígeno. Bueno, voy a la tabla y veo este número de acá, 14,1. Como está en kilojoule y R lo tengo en joule, tengo que pasar los kilojoule a joule. Bueno, se multiplica por 1000, no hay mucho problema en eso. Entonces pongo como la unidad, yo la controlé, ahora me doy el lujo de no ponerla. ¿Sí? Pues ya sé que está en la unidad que yo necesito. La constante R, 8.314 joules sobre Kelvin mol, y las temperaturas en Kelvin. Fíjense que la formulita de Van Hoff me pide poner primero la temperatura a la cual yo quiero calcular y después la temperatura a la cual yo conozco el dato. Entonces, bueno, eso hay que respetarlo, si no da todo al revés. Haciendo la cuenta, este valor es el que sale de la tabla, que usamos antes en el caso anterior, y haciendo toda esta cuenta de acá, está bueno practicarla para no llevarse sorpresas más adelante, y da este valor de 1,44. Todo esto da 1,44. Fíjense que ya veo que la constante de Henry aumenta. Entonces el gas va a ser más soluble a una temperatura menor, a 7 que a 25. Si hago la cuenta, obviamente me da eso. La concentración de oxígeno disuelto en agua a 7 grados centígrados es 4,8 por 10 a la menos 4, un 44% mayor que a 25 grados. Bueno, eso creo que es todo por esta teoría. En esta teoría vimos las características esenciales muy simplificadas de las soluciones. El propósito de esta teoría es presentar las soluciones de un modo tal que uno después las trabaje en las guías siguientes. Y además presentar un tipo distinto de solución, para no hablar siempre de la solución de un sólido en un líquido, sino también ahora de un gas en un líquido. El líquido siempre es agua. Y intentar ver algún tipo de aplicación ambiental, después vamos a ver algunas más interesantes, de la disolución de gases en agua. Después cuando tengamos gases que sean contaminantes, vamos a aplicar todo de la misma manera y vamos a poder calcular cuál es la concentración de esos contaminantes en el agua. Bueno, los espero en la próxima teoría. Por ahora, nada más.